Agradezco a los organizadores de este 7º Congreso Latinoamericano de Ingeniería Civil, tanto profesionales como estudiantes, que se está realizando en esta hermosísima ciudad de Cartagena de Indias, de este bello país de Colombia, al cual retorno por 5ª vez. Tema fundamental: tendencias y desafíos en la ingeniería frente al cambio climático. En esta oportunidad vengo en representación de la Universidad Privada Antenor Orrego, de la ciudad de Trujillo, de la cual soy profesor extraordinario, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de la ciudad de Lima, de la cual soy profesor principal, y de la Universidad de San Martín de Porres, también de la ciudad de Lima, en la cual también soy profesor principal en la Escuela de Ingeniería Civil. Premio nacional otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores de mi país en los años 2006, 2007 y 2008. El tema de la presente conferencia es Estado del arte de la interacción suelo-estructura. Siempre me gusta iniciar las conferencias filosofando un poco acerca de las normas de diseño sismo resistente de todos los países. Coincidimos en que todas las normas siempre tienen como punto principal dentro de su filosofía preservar la vida humana, es decir, no a las pérdidas humanas producto del colapso de las edificaciones. Kilashko, mucho más antes de la filosofía de las normas de diseño sismo resistente, un científico ruso, nos decía que a las personas no los mata el sismo, sino son los edificios que colapsan, y los responsables directos son ingenieros civiles y arquitectos, encargados de todo el proceso del diseño, la construcción de las edificaciones. Una mala estructuración es lo que nos permite observar lo que ocurrió en el sismo de Kobe del año 1995, el colapso de este edificio y la grave pérdidas materiales e irreparables pérdidas humanas. Mi país, Perú, está dividido por 3 grandes zonas de actividad sísmica: alta, que es la zona de la franja costera; mediana, que es la zona andina; y de baja sismicidad, que es el oriente peruano. La alta sismicidad y la gran cantidad de sismos peruanos se deben a un problema que se llama subducción, porque el Perú está sobre 2 grandes placas, la de Nazca y la sudamericana. Cuando la de Nazca se introduce debajo de la placa sudamericana, genera la mayor actividad sísmica a través de sismos intensos. Por eso vemos que la mayor cantidad de puntos están en la zona del litoral peruano, mejor dicho, la zona costera nuestra. También debemos de entender que si los focos son superficiales, vienen a ser los más dañinos para las construcciones, porque llegan mucho más rápido debido a que su profundidad focal es menor a 60 kilómetros. Y se siente durante toda la duración del sismo. Consecuentemente, la edificación o las construcciones estarán expuestas durante toda la duración del sismo. Los sismos intensos, la mayor cantidad ocurrido en el territorio nacional del Perú, han sido de foco superficial. Los intermedios son de 60 a 350 kilómetros y los profundos mayor a 350 kilómetros. Otro de los problemas importantes dentro de la actividad sísmica vienen a ser las réplicas. Ha habido muchas discusiones acerca de las réplicas respecto a que no se debe llamar de esta forma, sino se debe llamar un postsismo, pero realmente todos sabemos qué significa una réplica, y en cuestión de terminología no debe de haber ni la menor discusión, porque una réplica viene a ser un sismo de menor intensidad posterior a un sismo importante o severo. Lo que produce la réplica, y es ahí a donde mejor debemos de estar discutiendo e investigando, viene a ser el desgaste estructural, el paso al rango inelástico y el consecuente colapso. Por lo tanto, la no linealidad física es un tema
de investigación muy importante y en donde debemos de centrarnos con mayor fuerza. Posterior al sismo de Nazca del año 1996, se produjeron 900 réplicas. Otro de los problemas que existen viene a ser este efecto que es el de licuación de suelos. Niigata, Japón, año 1964, vemos que el edificio colapsó, giró y la cimentación quedó expuesta. Problema grave que hay en el Perú, suelos expansivos. Esta foto pertenece al sismo de Chimbote del 31 de mayo de 1970. Podemos ver de que el agrietamiento generado por las arcillas, debido a la expansión que llega a incrementar su volumen hasta 16 veces y luego se contrae, generan este tipo de agrietamientos en los muros y en toda la edificación. En la parte superior izquierda podemos ver los grandes agrietamientos y en la parte superior derecha podemos ver que la persona inclusive muestra con tristeza el gráfico de lo que es su vivienda. Año 2007, sismo de Pisco, Ica Pisco, Chincha. Ocurrió en mi país una de las fallas muy comunes en la historia sísmica, me refiero al piso blando. Edificio, un hotel denominado Embassy. Este hotel Embassy colapsó, primer piso aporticado, segundo piso incorporaron muros, tercero igual, por lo tanto hay una discontinuidad del sistema estructural. El primer piso fue blando, el sismo vino y lógicamente hubo una alta concentración de esfuerzos que hizo que colapse. Pero más allá también estaba mal ubicado. Mal ubicado porque los estudios de microzonificación sísmica indicaban que tanto el Hotel Embassy como algunos colegios, la Plaza de Armas, el hospital de la ciudad de Pisco estaban en una zona de riesgo alto. Y así es como se creció en las ciudades. Consecuentemente, este tema es prioritario, es fundamental, que las autoridades entiendan que realmente el crecimiento urbanístico tiene que ser sostenible en el tiempo. Y para ser sostenible debemos de ver mapas de riesgos, no solamente ante sismos, sino ante inundaciones, deslizamientos y otros efectos naturales, en los cuales no podríamos estar en una zona de riesgo alto. No deben de ubicarse las edificaciones en zonas de riesgo alto. Peor aún, un hospital. Las fallas constructivas y la autoconstrucción informal es grandioso. En el mismo sismo de Pisco del año 2007 podemos ver esta edificación de 3 pisos y en la parte posterior inclusive un cuarto piso, donde en el sentido de X es aporticado y en el sentido de Y por toda la longitud tiene sistemas de muros confinados. Lo gracioso de todo esto es que todavía en el confinamiento se han hecho aberturas para generar ventanas, pensando en que el vecino de un estado económico precario nunca va a crecer al tercer piso y por lo tanto ellos siempre pueden tener la iluminación solar. Han crecido y han generado este tipo de ventanas, no entendiendo que eso también iba a ser vulnerable ante un sismo. La autoconstrucción informal es lo que nos lleva a este tipo de malas modelaciones y generan pues una alta vulnerabilidad de las edificaciones. En un sentido muy flexible, en el otro un poquito más rígido, consecuentemente el sismo va a atacar en la dirección más desfavorable. También hay una discontinuidad en cuanto a la construcción por niveles, como podemos observar. En pocas palabras, es una edificación mal estructurada. Hay casos excepcionales, pues, donde la autoconstrucción también llevan a los engaños. Por ejemplo, ahí en el gráfico superior derecho antes era un pequeño riachuelo y la persona piensa de que el haber hecho un primer falso piso por producto del mal asesoramiento del maestro de obra, lo que va a generar es que si hay una actividad
le dice, bueno, el río va a pasar por debajo, y no es así, va a generar un proceso, un problema de socavación, y no va a pasar por debajo, sino se lo va a llevar el edificio completo, la edificación que está en la parte interior. En el gráfico inferior derecho también se han proyectado, inclusive han cogido parte de un pequeño canal. Se dice que la ingeniería es ciencia y arte, pero no al extremo. Acá tenemos haciendo acabados con este tipo de malabares por la altura. No es correcto que se haga una ingeniería tan irresponsable. Autoconstrucción, municipios tienen que estar presentes, tienen que supervisar también, no solamente para pagar los tributos, sino también para poder salvaguardar la vida de estas personas. Esto es muy gracioso. Seguridad en obras ante caída de objetos, impactos. Piensa pues de que esto es un gran amortiguador que está en la cabeza y que no le va a permitir de ninguna forma que esto vaya a generarle ningún tipo de daño como tal. Así a veces es la autoconstrucción. El escaso conocimiento o poca base respecto a lo que es el comportamiento de los suelos y las rocas, los estudios adicionales que se tienen que hacer para poder entender que se puede edificar sobre una roca siempre y cuando dicha roca no tenga problemas de fracturas internas ni tenga otros problemas adicionales. Y la cimentación también tiene que estar profundizada. Para ello, en este gráfico lógicamente es ilusionista nada más, porque se tiene un edificio sobre una roca y con vías de acceso incluido. Es irreal simplemente. Pero lo gracioso es cuando se piensa que solamente la inercia es importante para poder entender el concepto de rigidez. Y no lo es así, debido a que ahí se ha colocado una escalera caracol incluida para el acceso a esa casa de madera que está sobre ese roble. Tenemos que entender que también va a depender del módulo de elasticidad. Y este módulo de elasticidad, como tal, de la madera es muchísimo menor que los materiales caso acero o concreto. Miyagi, 2011, en este año, ocurrió el sismo en este hermoso país del Japón, al cual tuve la oportunidad de visitarlo en el año 2002, diciembre, hasta marzo del 2003. Miyagi, no solamente se produjo un gran sismo, sino también se generó un tsunami. Ahí tenemos el tsunami en Miyako. Arrasó a la ciudad. Las avionetas quedaron dentro de la ciudad. Podemos ver los automóviles inservibles también. Y lo peor, el colapso, se podría decir ecológico, de toda esa zona, producto de la explosión del reactor número 4 en Fukushima. Esto me hizo recordar rápidamente a lo que ocurrió en el año 1992, en el año 1986 exactamente, 1986, producto de la explosión en Chernóbil. Yo recuerdo claramente que fue en abril y estábamos ya descansando en la residencia estudiantil. Yo me encontraba realizando mis estudios universitarios en la prestigiosísima Universidad de Ingeniería Civil y Arquitectura de dicha ciudad, de la cual me siento muy orgulloso y al mismo tiempo muy agradecido por esa excelente formación profesional que me dieron y que sentaron las bases sólidas para mi desarrollo científico. Pues bien, ¿qué es lo que ocurrió? Sonó la alarma de la residencia y el mensaje presidencial del ese entonces presidente de la ex Unión Soviética, me refiero a Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Gorbachev nos habló en un mensaje a la nación
indicando del terrible suceso de la explosión de Chernóbil. Yo todavía me encontraba alrededor de 9 meses en ese país, y cuando ocurrió ese desastre, lógicamente que no hablaba a la perfección, pero sí entendía totalmente y podía comunicarme con bastante facilidad. ¿Qué fue lo que nos dio el mensaje? Que se tenía que evacuar a los niños en forma urgente hasta las 6 de la madrugada, y que las otras personas de mayor edad deberíamos de quedarnos en los lugares de refugio o lugares de encuentro para poder ser posteriormente evacuados, dependiente de la radioactividad que se iba a producir. Pasaron los días y al final empezaron a evacuar a muchas personas de otros países. Nosotros los peruanos decidimos quedarnos en Kiev, y creo yo, sin lugar a dudas, fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. El haberme quedado me permitió a mí ser lo que soy. Probablemente un retorno al Perú no me hubiese generado el estado en el cual ahora me encuentro. Gracias a esa decisión es que el día de hoy puedo disertarles esta conferencia. Son los textos que he publicado y muchas otras cosas más que he logrado en la vida. Pero somos conscientes que la radioactividad generó muchos problemas de salud en muchas personas. Hasta estos momentos no he tenido ese tipo de problemas. Espero no me suceda en absoluto, pero no descartamos de ninguna manera que la radioactividad haya tenido problemas colaterales en muchas otras personas. Una de las enfermedades más importantes ha sido lógicamente el problema netamente de la tiroides, otros problemas de nacimientos con malformaciones. Todos ellos son consecuencia de la radioactividad. Chernóbil, 1986, después de 25 años, ocurre un nuevo desastre mundial. Fukushima, 2011. Lo que sí debemos de entender y al mismo tiempo de valorar es que los japoneses tienen una alta preparación ante emergencias. No se desesperan en absoluto. Miren ustedes cómo es el comportamiento del japonés, manteniendo la calma siempre, esperando los momentos en los cuales les van a dar las directivas que ellos tienen que seguir. Eso en nuestros países lastimosamente nunca se cumple. Hoy en día, en todos los países sudamericanos hemos crecido económicamente, estamos por una tendencia muy buena, mientras que el mundo entero tiene una grave crisis. Nosotros seguimos creciendo, gracias a nuestros enormes recursos naturales, pero también gracias a la buena política que estamos orientándonos como países sudamericanos. Hoy en día el crecimiento de la construcción y de la minería es algo que no lo podemos negar. Se tienen diferentes programas de construcción. En el Perú, Mi Vivienda y tantos otros programas que hacen pensar que realmente el sector construcción es uno de los más sólidos y que genera no solamente crecimiento sino trabajo. El crecimiento vertical en todas las ciudades ya no es una utopía. Estas fotos pertenecen a proyectos de la ciudad de Trujillo. Se crece verticalmente y este crecimiento vertical permite y exige que el ingeniero estructural esté cada día mejor preparado. Ingresamos a las principales áreas de investigación sísmica. Tenemos los métodos estadísticos y probabilísticos, donde se analizan a los sismos como procesos eventuales y no estacionarios. La interacción suelo-estructura, que no es más un contacto dinámico entre la base, la cimentación y la superestructura,
pudiéndose ver de dos enfoques: el enfoque geotécnico, que es el que estamos observando en el gráfico, donde se utiliza los elementos sólidos. Esta modelación fue realizada con el programa Fame Models, un programa muy maravilloso de la Federación de Rusia, realizado bajo la dirección del científico ruso profesor Ulitsky. También ha participado una gran persona, Shashkin, quienes han generado este programa y que tiene una alta repercusión en la investigación a nivel internacional. Permite modelar por elementos sólidos el suelo, los diferentes estratos como estamos observando, la cimentación y la superestructura, ver los asentamientos, generar los lugares donde existen grandes deformaciones, grandes esfuerzos. Programa simplemente maravilloso. Pero también cuando se modela con elementos sólidos se requiere de un altísimo tiempo para procesar la información. Otra de las líneas de investigación son las no linealidades. Las no linealidades pueden ser geométricas, físicas y constructivas. La no linealidad geométrica viene a ser el diagrama no lineal entre el desplazamiento y la deformación. La no linealidad física viene a ser diagrama no lineal, esfuerzo, deformación. Significa el famoso gráfico que tenemos para el acero, para el concreto, con lo que podemos observar, y la descripción de toda esa curvatura a través de este método de los pasos, que es un método iterativo, que mientras mayor sea el número de iteraciones, mayor será la exactitud hacia la curvatura. Esto que nos trae consigo dentro de todo este proceso, de que realmente el ensayo que se va a hacer de laboratorio corresponde con el proyecto y al mismo tiempo tiene que corresponder con la construcción. Pero si el sector construcción no hace la calidad del material adecuado, lógicamente que toda esta rama de investigación no va a funcionar. Y se hace que trabaje hasta el proceso de rotura. Y la no linealidad constructiva viene a ser la simulación del proceso constructivo por etapas, considerando los desgastes en las uniones que se van a producir, los sobreesfuerzos mismos. Hoy en día nadie hace su proyecto en 2D, peor tipo péndulo invertido, todo es en 3D. Y los múltiples componentes de acción sísmica también, en todas las direcciones. El aislador sísmico en la base es otra de las tendencias actuales. Se tienen ya proyectos construidos a nivel internacional, pero también las normatividades van cada día mejorando y cambiando. A eso tienen que ir las normas en la actualidad. Incorporar los aisladores, que son sistemas de protección sísmica que nos van a permitir reducir los daños, reducir desplazamientos, fuerzas de diseño. Se va a incrementar el costo inicial de la obra, pero en vida útil vamos a tener mayor rentabilidad, no al colapso, tampoco graves daños estructurales. Acá tenemos una foto de lo que es el sistema con aislamiento y amortiguación sísmica. Otra de las tendencias actuales es el uso de los disipadores de energía. Acá tenemos la torre central del aeropuerto Jorge Chávez, año 1963 cuando fue proyectada, año 2007 cuando ha sido reforzada con disipadores por altura, con una metodología, una forma de colocación del disipador tipo Chevron. Hoy en día las normas también tienden al diseño por desempeño. ¿Qué significa? Que los diagramas esfuerzo-deformación vamos a atenderlos a lo que son diagramas momento-curvatura. Luego idealizamos la ubicación de las rótulas y vemos el nivel de desempeño de la estructura. Una buena aproximación a todo esto es mejorar el análisis tiempo-historia. Si vamos a mejorar el análisis tiempo-historia, lo que tendríamos que ver es instrumentar. La interacción suelo-estructura para zapatas aisladas mereció un premio nacional en mi país en el año 2006, donde en el centroide de la zapata se incorporan los coeficientes de rigidez. Estos coeficientes de rigidez también, el K sub z lo puedo
colocar en cada uno de los nudos por método de área tributaria, cada uno de los nudos de la zapata, de las cuadrículas que se han generado. Lo puedo colocar el K sub Z, lo puedo distribuir en toda la superficie de contacto. El K sub X es lógicamente de desplazamiento en una dirección, K sub Y en la otra dirección, y los giros respectivos, eso sí, tiene que estar en el centroide. Si yo voy a generar todos estos coeficientes de rigidez en el centroide, lógicamente que el módulo de elasticidad para esta zapata tendría que ser bastante alto, infinitamente rígido. Pero si yo voy a distribuir los coeficientes de rigidez en toda la superficie de contacto, ya no, ahí sí tendría que incorporar el módulo de elasticidad del material que se tiene como tal. Se calculan estos coeficientes de rigidez, recomiendo el modelo de Barkan y de Sabino, el cual depende de las características geométricas y propiedades físico-mecánicas del terreno. En total 5 coeficientes de rigidez, 3 de desplazamientos X, Y, Z y 2 de rotación alrededor de X y de Y. También recomiendo este modelo de la norma rusa, SNIP 2.0205 del año 87, que antes estaba enfocado a lo que es cimentaciones con maquinarias. Posteriormente esto se ha pasado a lo que es netamente en zonas sísmicas. Rusia como tal tiene la parte europea que no es sísmicamente activo, y sí la parte netamente del Asia que es con una gran actividad. Si no, recordemos el sismo de Armenia del año 1989. Depende también de las características geométricas de la cimentación y de coeficientes o datos experimentales. Se incorpora también la amortiguación en este modelo. Ahí tenemos las direcciones de los coeficientes de rigidez. Se modeló un edificio de 5 pisos estrictamente aporticado. En este edificio aporticado, como podemos apreciar, es de 12 por 20. Se consideró la excentricidad accidental de la norma peruana de diseño sismo resistente. Se codificaron cada uno de los elementos. Se modeló sin interacción, luego con interacción. Resultados. Lógico que si hablamos de interacción es análogo a que sí. Sin interacción viene a ser lo siguiente, que si a mí me sujetan de los pies y me aplican un movimiento o un golpe en el hombro lateralmente, lo que tengo que hacer es un gran sobreesfuerzo en mi cuerpo, en la parte alta, para poder contrarrestar ese movimiento. En cambio, la interacción significa que mis pies están libres, me aplican el mismo golpe y yo lo único que voy a hacer es desplazar mis pies y lógicamente mi desplazamiento va a ser mayor, pero mi parte superior del cuerpo no va a tener que sobreesforzarse tanto porque la parte de mis pies son los que se van a desplazar y ya están absorbiendo lógicamente energía. Entonces, ¿qué significa en el edificio? De que el desplazamiento se va a incrementar, sí, pero la absorción de energía es la que va a permitir que se retransmita menor cantidad hacia la superestructura, por lo tanto tienen que reducir las fuerzas internas. No hay otra alternativa, tiene que reducirse las fuerzas internas, debido a que la cimentación está absorbiendo energía, absorbe esfuerzos como tal. Vemos ahí de que se incrementa el periodo de vibración, los desplazamientos también, y las fuerzas internas disminuyen. Ahí tenemos el momento flector, como disminuye. También la interacción lo que nos puede generar es la ubicación de las zonas de alta concentración de esfuerzos. Por ejemplo, ahí sin interacción suelo-estructura, los esfuerzos de von Mises no lo podemos observar. Con interacción suelo-estructura por Illich, ya, ahí sí se observa que la alta concentración de esfuerzos está en la altura de conexión columna-viga. Daño como tal en el gráfico que estamos observando. Para pilotes, acá tenemos una modelación también con Fate Models, donde los asentamientos no son uniformes, son distintos. Los modelos dinámicos o el modelo dinámico que se recomienda es el de la norma rusa 2.00587, donde
Al cabezal se lo puede hacer como infinitamente rígido y colocar los coeficientes de rigidez en el centroide, tanto de desplazamiento como de rotaciones y las amortiguaciones respectivas. Se calculan las masas y se ubican en el centroide del cabezal, masas de traslación y momento de inercia o masas de rotación, las cuales van a depender de la masa del cabezal, masa del pilote hincado, los factores de corrección de flexibilidad del pilote y la masa del pilote que está por encima. También depende de la ubicación de los pilotes, de la distancia del centroide hasta la superficie de contacto del pilote con del cabezal con el terreno. De todo ello va a depender. Los coeficientes de rigidez dependerán de las características de los pilotes, tanto geométricas como físicas, y también de las características de los suelos por toda la profundidad de los estratos respectivos donde el pilote está atravesando el perfil estratigráfico. Se calcula la amortiguación relativa y se modeló un edificio de 16 pisos considerando la interacción con pilotes. Este tema mereció el Premio Nacional en el Perú en el año 2007. En la dirección de X podemos observar que existen diafragmas, por lo tanto placas. Se hace más rígido que en la dirección de Y, donde es más flexible con una sola placa. Se hizo para ver qué es lo que genera la interacción. Se modeló al edificio, como podemos observar, considerando la excentricidad accidental. Se calcularon los coeficientes de rigidez para ambos modelos, tanto el de la norma rusa como el modelo de Lipschitz. Se hizo la interacción. Ahí está. Lógicamente que los periodos de vibración se incrementaron. Si se incrementan los periodos de vibración, se incrementan también los desplazamientos. Pero en la dirección flexible lo que podemos observar es de que 0 grados, la placa, se incrementa las fuerzas de diseño. Si se incrementa, ¿qué significa? Edificio flexible. Por lo tanto, hay que mejorar. Esa es la interacción. Nos va a optimizar estructuralmente los elementos. También nos da una distribución o balance energético del edificio. Tenemos la energía de entrada con color azul, el color rojo viene a ser la energía que está absorbiendo el edificio como material de construcción, y la de color verde viene a ser la energía que absorbe el terreno como tal. Reducen las fuerzas si hacemos incorporando lo que es la disipación de energía en la base. En el centroide del cabezal también permite reducir desplazamientos, velocidades y aceleraciones. Se va a poder analizar alabeos en losas, que viene a ser que dos de los nudos opuestos por la diagonal se levantan y los otros dos van a descender. Ese problema es alabeo. Tenemos acá, finalmente, un poco de concientización hacia dónde debemos de tender nosotros como países sudamericanos que estamos creciendo económicamente, que seguimos desarrollándonos y que somos países muy esforzados en la historia, pero también con una rica historia como tal. Acá tenemos en el sismo de Kobe del año 1995, el pilar del puente se desprendió el concreto del pilar. Si hubiésemos estado en países en vías de desarrollo, se hubiese colocado lógicamente un aditivo y pegar el concreto nuevo con el antiguo, hacer una pintada y colocar una propaganda electoral. El edificio del fondo hubiese quedado en el mismo estado. Kobe les chocó, a los japoneses les dio en el corazón y no pudieron con su orgullo japonés. Reconstrucción. La reconstrucción significó nuevo puente, nuevo edificio. Este es un edificio militar. Lado derecho está muy bien, lado izquierdo hay que reconstruirlo, pero el japonés no. Reconstrucción total. ¿Por qué la reconstrucción? Porque son países que cuentan lógicamente con una reserva económica muy fuerte. No por algo es la tercera potencia a nivel mundial.
Nosotros como países realmente en un estado creciente económico en estos momentos, debemos de insistir más. Y ahí va mi mensaje a la juventud de ahora, a realizar tesis de investigaciones, a realizar tesis aplicativas, tesis que resuelvan los problemas de la sociedad, que mejoren la calidad de vida, y quienes están inmersos dentro de un enfoque investigativo a generar nuevos conocimientos de un nivel primario para lo que es netamente niveles de pregrado, un nivel secundario para lo que son maestrías y un nuevo conocimiento para lo que son los doctorados. Un doctorado significa nuevo conocimiento para el mundo entero. No significa otro tipo de disertación doctoral. Consecuentemente, las universidades tienen que ser muy serias en este sentido. Las universidades tienen que apostar por la investigación. Las universidades tienen que estar más abiertas hacia la sociedad y tiene que haber ese trinomio: sociedad, Estado, universidad. Muchas gracias a todos ustedes por esa gran amabilidad de haberme escuchado. Ahí tienen mi correo electrónico y mi dirección de mi blog para que podamos interactuar y que siempre hagamos ingeniería responsable. Gracias a todos.